Y desde allí surgen algunas cuestiones que tienen que ver con usos innovadores de unas enzimas vegetales. Y para tener más detalles, cómo se llevó adelante esta tesis y desde qué lugar se puede abordar y cómo se lo puede aprovechar, estamos en contacto justamente con quien llevó adelante esta tesis y con quien lleva adelante el estudio. Hablamos de la doctora en agronomía Melanie Gómez Herrera. Melanie, muy buenos días, bienvenida a Club Social. Claudia Torres y Javier Rousselot te saludan. Hola, muy buenos días. Gracias a todos por convocarme. La verdad que es un placer poder hacer difusión que hayan hecho difusión de mi doctorado. No pensé que iba a llegar a hacer una nota periodística, así que muchas gracias. Y gracias a vos por brindarnos este espacio, para brindarnos este tiempo y bueno, para conocer acerca de esta tesis que habías presentado y este estudio que tiene que ver con enzimas vegetales. ¿De qué vegetales estamos hablando? Bueno, estamos hablando en general, el ananá, que, bueno, muchos ya lo deben conocer o tal vez no, Ujú, que es la bromelina, que por ahí uno más lo solían utilizar como ablandador de carnes en alguna época, ujú. y es una enzima muy parecida. Seguramente alguno debe recordar a su abuela por ahí haciendo dulce de mamón, Sí, que se ponía algunos guantes y decía, no, pasa que tiene un látex, que tiene, porque si no, si cuando uno se pone a pelar el mamón, le queda como, parecía como que le carcome o algo por el estilo, le sí. decía. Le quedaban como, bueno, una especie de cascaritas y como, bueno, esa es una enzima muy parecida a la mía, que sería la papaína, o sea, esa vendría a ser la equivalente. Ujú. Por eso es Cuando, que cuando hablamos cuando de se hace ananá, dulce, sí, hablamos de que es una fruta, ¿no? claro, ananá, estamos hablando de ananá o piña, como le Ujú. dicen también en Es otros la ámbitos. que quería llegar allí para ver si es una fruta o cómo es una Es fruta. una Bueno, es la fruta fruta tal cual. que podemos llegar a ver para las fiestas de Navidad o Año Nuevo. Mm, Exactamente, y bueno, en mi caso yo no me centré tanto en la fruta, sino más bien en la hoja. ajá. Bueno, como les hablaba, esta enzima, bueno, por ejemplo, en su equivalente, que donde sería en el mamón, la papaína, es una enzima que también tiene diversos usos. ¿Por qué? Porque es una enzima, como nosotros le decimos en el ámbito proteolítica, o sea, que lo que hace es proteínas más grandes, las hace proteínas más chiquitas, ¿sí? Sí. Y tiene diversos usos en la medicina, en la cosmética, en la industria agroalimentaria y bueno, en el caso de la bromina también, que es el que está tanto en la fruta como en la hoja, Ujú. están en las dos partes de la planta. Y bueno, y desde mi parte, uno de los objetivos de mi tesis fue ver si a medida que yo aumentaba el estrés hídrico, aumentaba esta enzima en las hojas. ¿Por qué? Porque no se sabe muy bien por qué está esta enzima, o sea, no se sabe la función que cumple dentro de la planta, pero se sabe que está. Sí. Y además, bueno, el aprovechamiento que puede darse no sé si algunos también habrán visto que hay ciertos jabones que venden, o por ahí las chicas cuando se van que se hacen peeling en la cara. Bueno, hay algunos que contienen esta enzima bromelina, y a su vez también, si uno come la fruta directamente, por si quiere comerla en fresco, la fruta de ananá, es digestiva justamente por eso, por esas enzimas que te ayudan a la digestión. Ujú. Eso dentro de todos los usos, pero Eh, bueno, puedo pasar horas hablando de todos los usos, sí. claro, y el estudio se basó en la hoja y la planta es de la región. En el caso del ananá, se puede decir que es de origen americano. Si bien tuvo mucho éxito en Europa. Por eso se le llamaba en una época, cuando viene la inmigración europea por estos lados, digamos, hacia América, porque en realidad es de un origen bien tropical, nosotros estamos en el subtrópico, Sí. pero ya sea Costa Rica, que es el primer productor mundial en fresco de ananá, se da perfectamente, Honduras también. Y bueno, y se llevó esa fruta, se lo llevó para Europa y bueno, y era se le llama la fruta de los reyes, justamente por la corona que tiene, que es muy vistosa. Sí. Em, entonces de ahí se comenzó, bueno, eso es como una fruta solamente para cierto, como es, digamos, hablando como un poco de historia, solamente para
ciertas personas, pero bueno, obviamente el origen es de acá. Y en el caso de, de la otra especie que está dentro de la misma familia, que es Bromelia cerro, también se la conoce como caraguatá, que es muy parecida, pero tiene muchísimas espinas. En este caso fue buscar también una enzima que esté presente y ver si tenía las mismas características, digamos, que la bromelina o la enzima que está presente en el ananá, pero y también a su vez de las hojas. Los aprovechamientos, hablabas de lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, Sí. ¿puede llegar a estar presente en alimentos también? Exactamente, sí. En alimentos, por ejemplo, lo que hace es, bueno, en una parte de mi tesis yo hablo del tema de la coagulación de la leche. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros pasos para la manufactura de quesos. O sea, uno tiene que probar que al colocarla encima, porque em, en su mayor parte la leche es proteína. Sí. Entonces, uno de los primeros pasos es agregarle la enzima para que haga el cuajo, digamos, y a partir de ahí se siguen los procedimientos para la manufactura de quesos. Entonces, Mm, esa es una de las propiedades. O las otras propiedades que se encuentran es que, como les hablaba, las proteínas más grandes las vuelve a proteínas más chiquitas. sí. O sea, estas enzimas son responsables de hacer proteínas más grandes a proteínas más chicas. Estas proteínas más chicas, a su vez, tienen propiedades antioxidantes. Entonces, estas proteínas más chicas o péptidos, como le decimos nosotros, em, de alguna manera también se pueden incorporar en alimentos y mejorar también su actividad antioxidante. Em, ¿Solamente vos participaste de la tesis? ¿Hubo un equipo también trabajando? ¿Cómo se No, desarrolló? si bien sí, fue mi tesis, pero yo la verdad recibí muchísima ayuda. Ajá, Em, por un lado, obviamente mi directora de tesis, la doctora Paula Layón, también ingeniera agrónoma, que bueno, ella comenzó con el proyecto de ananá, donde todos le decían, no, pero ¿cómo vas a producir ananá acá? Estamos en el subtrópico. Y bueno, y primero arrancamos con, bueno, hacerlo bajo invernadero, porque como le hablaba, el tema del ananá es que obviamente no le gusta el frío, es una planta más tropical. Acá tenemos, si bien generalmente hace calor, pero tenemos bajas temperaturas. Entonces empezamos primero, bueno, yo arranqué con mis becas de pregrado allá cuando todavía era estudiante de agronomía, sí. haciendo ensayos bajo invernadero y obtuvimos muy buenos resultados. Y bueno, y a partir de ahí ya, ya van como 10 años estudiando ananá. Y bueno, en el caso de ananá, después seguimos por el lado del doctorado estudiando las hojas. Em, y ya no me acuerdo cómo era tu pregunta, por si no seguía hablando. No, te consultaba si formaba parte de alguien más de Bueno, este equipo. claro, con ella empezamos con el tema de ananá. Y después, a partir de ahí, nos vinculamos con un grupo de La Plata, que también estaban estudiando en general las bromeliáceas, que vendría a ser ananá, incluido Bromelia serra, un equipo de La Plata, que estaba en ese momento también estaba estudiando la misma especie que yo, el caraguatá, Ujú. la doctora María Bruno de la Universidad Nacional de La Plata. Que bueno, yo les mandé un mail porque llegó un punto en donde, si bien estaba con mi codirectora, que es la doctora María Victoria Avanza, que tiene alta experticia en proteínas, pero el tema de las enzimas ya iba un poco más allá y estábamos un poco estancadas, y ahí nos conectamos con ella. Y ahí yo fui a hacer 2 pasantías, nomás puedo hacer lastimosamente porque justo me agarró el tema de la pandemia, bueno, Sí, como a todo el mundo me imagino que le interrumpió sí, sí. su trabajo. Pero me recibió con los brazos abiertos allá. Llevé hojas, porque justamente una de sus becarias estaba haciendo estudio en frutos del caraguatá, y bueno, yo estaba estudiando la hoja, así que qué más complementario que ayudarnos entre nosotras. Tal Así cual. que bueno, yo les llevé los frutos de acá, y bueno, y allá tenían puesto a punto todas las técnicas. Así que por ese lado, la verdad que fue muy fructífero poder comunicarse con otros investigadores, y a su vez que no haya un roce en el sentido de que no, yo estoy estudiando lo mismo. No, para nada, fue Un una total intercambio. Mm. bienvenida, un intercambio. Y gracias a eso, pues esas 2 semanas que me quedé,
pudimos publicar en una revista de alto impacto, sumado a, o sea, sumado a lo que ya venía haciendo, pudimos publicar la caracterización de bromelia serra en una revista. Y bueno, y ahora seguimos trabajando con ciertos datos. Y sumado a eso, después, bueno, apliqué a una beca Fulbright en 2021, Sí, que son becas para ir a Estados Unidos. sí, Y bueno, estaba buscando algo más relacionado, que esté estrictamente relacionado a mi tesis, si bien yo estudio estrés hídrico. Y bueno, y me contacté con un investigador que es referente de los cultivos tropicales. Dije, no me está por contestar porque está en Hawái. ajá. Dije, no, esto no me está por contestar. Y hubo respuesta, Em, y, y no, pero fue encima con una diferencia horaria. En ese momento yo no sabía que eran 7 horas de diferencia, la verdad para mí era algo inalcanzable. claro. Aparte yo me había leído sus libros, lo había citado infinitas veces. Y es un hombre que ya tiene como 80 años, pero tenía más pilas que para Claro. seguir investigando y docencia que todos nosotros juntos. Mira, Y ahí al toque me responde y me dice, hola Melanie, ¿qué tal? En el mail yo le coloco igual mi CV, todo. Me dice, hola Melanie, ¿cómo estás? Sí, que necesitas una carta de investigación. Y ahí para mí fue lo más, porque dije, no puedo creer que fuese así porque suele pasar, ya me habían dicho, digamos, que puede que no te contesten, claro que tarden en no puede haber una contestarte, respuesta, ni o siquiera que una respuesta. directamente nunca claro, que no te respondan nunca, pero esto fue súper, súper fluido. Y bueno, apliqué a la beca, hubieron una serie obviamente, de preselecciones, selección hasta que quedé. Y bueno, y viajé el año pasado. Ujú. Y fue una experiencia, la verdad, que me cambió totalmente, sobre todo acá que tenemos tan pocas, lamentablemente tenemos tan pocas hectáreas de ananá acá en el norte argentino, y ver allá en esta empresa, porque el investigador, bueno, Robert Paul, de paso ya lo nombro, él investiga en conjunto hace investigaciones en conjunto con empresas y a su vez también con pequeños productores. En este caso la empresa se llama Dole, no sé si por ahí les suena, de las bananas. Sí, Suelen tener pegado una etiquetita que dice Dole. Bueno, sí. esta empresa es Dole, pero de producción de ananá. Pero ver 800 hectáreas de ananá para mí, que me llegaban hasta la cintura, no podía creer lo que era eso. Para mí era Disney, sinceramente. Totalmente, me Nunca imagino. fui a Disney, pero me imagino que fue. Vos sabés que estamos compartiendo en el canal de YouTube de Radio Libertad una imagen Sí, donde se puede ver un campo, no sé si es sí, acá en Corriente, en la zona o en la región, ajá. que es un campo donde se está produciendo el ananá, donde se puede ver Claro, la bueno, eso imagen. es en Hawái. Esos son sí, 800 hectáreas de ananá donde entraban todos los días a cosechar. O sea, ellos tenían ananá todo el año, todos los días. Eso fue allá, es justo mi directora pudo ir los últimos días de mi estancia, porque fueron 3 meses, una beca de estadía de investigación. Sí. Creo que en la foto estoy con mi directora, sí. Estamos ahí cosechando, yo también feliz porque Y se perdía entre los bananas. para Sí. llevar adelante tu estudio acá en la zona, decías que bueno, primero se empezó con el invernadero y demás. Después, ¿cómo fue el tema del trabajo, de poder producir quizás el ananá? Sí, el tema es llegar a tiempo porque tampoco lo tenemos tan, no está en nuestra cultura comer ananá Mm, todos los días tampoco, y generalmente todo esto, el tema de los proyectos de producir ananá comienza con que casi el 70% de lo que se consume en Argentina es importado, hablando de ananá, ¿no? sí, Pero se concentra sobre todo en las fiestas. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es que el ananá a campo, aparte de que sufría un cierto daño por heladas, sobre todo en el invierno, nosotros lo que queríamos era llegar antes, o sea, ya en diciembre poder estar cosechando para las fiestas. Y bueno, y probamos en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y tuvimos muy buenos resultados, si bien no alcanzaron un peso de, por decirte, 1,5 kilos, pero alcanzaron un buen peso. Si yo te digo, no sé, lo que tiene que ver con el dulzor, con la acidez, la verdad que es espectacular. Pero bueno, eso llegó hasta ahí, y después de ahí, bueno, me pasé directamente a la parte de aprovechamiento de las hojas, bueno, como le venía diciendo, la parte de mi doctorado. Claro. ¿Qué sigue ahora, Melanie? ¿Y qué sigue? Bueno, cerrar muchas cosas que quedaron de la tesis, como por ejemplo poder terminar de purificar la enzima
del caraguatá porque, bueno, como habrán leído en la nota, tiene mucha estabilidad térmica. O sea, generalmente una enzima llega a los 80 grados y porque la enzima tiene su máximo de actividad generalmente a los 37, 38 grados y a partir de ahí empieza a decaer. Lo que me pasó a mí cuando armaba como yo les llamaba, mis aislados proteicos, porque en realidad la manera en que yo preparaba, yo terminaba obteniendo un aislado proteico, o sea, tenía mis enzimas junto con otras cosas. Lo que pasaba era que yo lo colocaba durante una hora a 100 grados y me fijaba su actividad y yo Sí. seguía teniendo actividad, cuando generalmente eso no existe. Ujú. Era como, a menos que estaban ante la presencia de una enzima que resiste a altas temperaturas, o bueno, después lo que terminamos detectando es el mucílago, que también puede tener justamente una función de protección de la enzima, lo cual también está muy bueno porque se puede aplicar en la industria, como es, a ciertos procesos que requieran de altas temperaturas y que la enzima pueda seguir funcionando. Entonces es como que todavía nos queda ir un poquito más en profundidad en esos estudios y bueno, sería básicamente eso. Y bueno, también em, seguir probando el actividad antioxidante porque yo lo probé con la caseína, probar también por ejemplo, puede ser en otras leguminosas Sí. y hacerlo totalmente, por ejemplo, que sea totalmente vegano en el sentido de que, porque generalmente para hacer el queso se ocupa el cuajo que proviene o sea, ya te viene un kit con cuajo de enzimas provenientes que se saca de la vaca, básicamente. Entonces, sacando las enzimas vegetales y probando sobre sustratos, yo le digo sustratos, pero por ejemplo, en vez de la caseína, probar em, sobre soja, sobre alguna legumbre, es como que puedo obtener eh, un- propiedades antioxidantes de las cuales, o que se le pueden agregar a las comidas estos péptidos que sean totalmente veganos, digamos. Así como, por ejemplo, es el tofu, que Sí. bueno, que ahí creo que se llega a decir en la nota, es totalmente vegano, digamos. Eh, Esa sería la idea, poder seguir también con esa línea de alimentos. Se Así que entiende. sí, muchas cosas por cerrar, pero bueno, hay que elegir porque no, Claro, o sea, la verdad que para todo es apasionante para seguir haciendo, pero bueno, hay que elegir bien qué línea totalmente. seguir, sobre todo. Sí, sí, sí. Totalmente. Melanie, bueno, nuestras felicitaciones desde aquí, agradecerte por este contacto y obviamente a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Javier y Claudia, puede ser, me dijeron que estaban Sí, sí, ahí sí, al sí, aire. sí, 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 así que bueno, un gran saludo a todos y bueno, muchas gracias por contactarme y bueno, a disposición, porque la verdad que no hay nada más importante que la difusión de la ciencia, porque por ahí uno parece que gente que está ahí en el laboratorio, que parece que la información no llega y uno la verdad que quiere que esa información llegue, que la gente sepa lo que uno está haciendo. sí, Bueno, yo lo hice con una beca CONICET y bueno, y en parte también como docente de la universidad, y haciendo también a su vez tareas de extensión en San Martín Chaco, fuimos a hacer varias tareas de extensión, pero está buenísimo esto de que la gente también se pueda saber lo que estamos haciendo y bueno, y que sepa de que todo esto se puede hacer, no es que es algo inalcanzable, así que bueno, básicamente eso. totalmente. Melanie, buena jornada. Igualmente, hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. A día de hoy vamos con la